Con dos presidentes, la crisis política en Venezuela tiene a este país y al mundo en vilo. Hoy Nicolás Maduro reiteró que el juramento que realizó el líder opositor Juan Guaidó para reemplazarlo como presidente representa un golpe de Estado y dijo estar abierto a dialogar. Por su parte, Guaidó anunció que no se prestará para falsos diálogos y anunció nuevas manifestaciones. Los detalles en el siguiente informe. Ambos presidentes volvieron a hablar hoy. Guaidó lo hizo por primera vez después de su juramento como presidente interino. El miércoles, frente a sus seguidores, rechazó falsos diálogos y llamó a sus seguidores a repartir en las guarniciones la ley de amnistía a militares que apoyan a la oposición, aprobada por la Asamblea Nacional. La semana próxima habría nuevas marchas. Han dicho la misma retórica de siempre, el mismo cuento chino de siempre, que es una cosa o la otra, que es un golpe de la guerra económica. Ese cuento ya no lo sabemos todos, ¿cierto? El joven diputado opositor ha sido reconocido como presidente por Estados Unidos, Canadá y varios países latinoamericanos, con excepción de México y Uruguay, que llaman a un diálogo entre las partes. Desde el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro, flanqueado por los militares y otros altos funcionarios, reiteró que es el presidente legítimo y se dijo abierto a dialogar. Si tengo que ir a encontrarme con este muchacho de gorrita y capucha en el Pico Humboldt a las 3 de la mañana, voy. Para el controvertido presidente de una nación que sufre hiperinflación, desabastecimiento y una población que huye, sus opositores son herramientas de Estados Unidos para sacarlo del poder e imponer un gobierno títere. En medio de esta nueva crisis ha sido apoyado por Rusia, China, Irán y Turquía. Estados Unidos juega un rol clave. Maduro anunció el miércoles la ruptura de relaciones con ese país y dio a sus funcionarios hasta el domingo para abandonar Venezuela. Guaidó los llamó a quedarse y el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que solo el personal no necesario en emergencias podría salir. Las manifestaciones de la oposición el miércoles en todo el país dejan un saldo hasta ahora de al menos 26 muertos y más de 300 detenidos. Y fuera de Venezuela continúan las reacciones frente a la crisis que atraviesa la nación latinoamericana. Con España a la cabeza, la Unión Europea comienza a considerar dar a Maduro un plazo muy corto para convocar a elecciones o podría reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En tanto, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a su gobierno como mediador en la crisis. Además, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó la violencia contra los manifestantes venezolanos. Y para profundizar y ampliar la información vamos a comunicarnos ahora con Robert Valencia. Él es analista político internacional. Señor Valencia, muchísimas gracias por estar presente en France 24. Bueno, Estados Unidos dijo que todas las opciones están sobre la mesa, dejando entrever que la intervención militar es una de ellas. Y además, históricamente, este país se ha visto involucrado y ha intervenido en asuntos de países latinoamericanos. ¿Cree usted que su intervención en el conflicto venezolano podría realmente colaborar en solucionarlo o que agudizaría aún más la crisis? Bueno, yo creo que esto agudizaría aún más la crisis y no solamente en Venezuela, agudizaría la crisis en otros países latinoamericanos, en el caso de Colombia, el caso de Brasil, en caso de Panamá, es decir, los países vecinos en Venezuela, porque obligaría a un éxodo aún mayor. Yo creo que lo que se está tratando de evitar aquí es que haya más derramamiento de sangre y veamos lo que escuchamos en el reporte. Este es un caso totalmente inusual en Venezuela, en donde el mismo Maduro, quien antes tenía el poder absoluto o tiene el poder absoluto, es quien llama al diálogo y es Guaidó el que se rechaza a sentarse a la mesa, por lo menos por ahora. Es decir, la mesa se ha cambiado, los papeles se han intercambiado y ahora es Maduro quien se ve arrinconado, no solamente por el reconocimiento que le han dado a algunos países, sino porque está realmente viéndose en una situación bastante complicada, hablando pues desde el punto de vista del poder. ¿Y considera usted que es necesario un mediador en este conflicto? Y en caso de ser así, ¿quién considera usted que sería acorde para esta tarea? Bueno, yo creo que el Grupo de Lima es la organización que ha venido llevando a cabo este monitoreo y podríamos decir que sería el más opcionado. Lamentablemente México no hace parte del mismo. Obviamente las Naciones Unidas también tendrían un rol importante frente al tema, porque yo creo que lo que está tratando de buscar el señor Guaidó es
simplemente que hayan elecciones justas, que es lo que se había visto o lo que se había pedido incluso el año pasado. No en vano, la Asamblea Nacional pues deslegitimó las elecciones de mayo, las cuales pues obviamente Maduro, como vimos, ganó de forma amplia. Muchísimas gracias, señor Valencia, por esta comunicación con France 24 desde los Estados Unidos. Y en otras noticias,